El doctor Alfonso Durazo Montaño, precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Sonora. Alfonso, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la oportunidad, Edgar. Gracias, Alfonso. Y bueno, muy pendientes de lo que es esta etapa, la precampaña, estos acercamientos que has tenido con la militancia, los mensajes también que les has dirigido y que ha habido mucho acercamiento contigo, Alfonso. Necesidades y situaciones que se están viviendo en nuestro estado. He tenido un recorrido muy intenso por todo el estado. He visitado prácticamente todos los municipios. He tenido comunicación efectivamente principalmente con la militancia y los simpatizantes, que amplía mucho el margen de maniobra, porque ahora en la etapa de precampaña pues hay que cuidar demasiadas cosas para no incurrir en actos anticipados de campaña. Pero la comunicación ha sido intensa, con el sector empresarial, con los jóvenes. He tenido eventos extraordinarios con las mujeres. Invariablemente a donde voy tengo reuniones con la militancia, con la estructura, evalúo los avances en la estructura que tenemos en este momento, te lo puedo decir, Edgar, la mejor estructura partidaria de Sonora, pero con mucho, de manera excepcional, porque hay un gran ánimo de participar, jóvenes y mujeres, reuniones extraordinarias en todos los casos, y llevo propuestas. Claro, por supuesto que uno critica, pues tienes que criticar. Las cosas evidentemente no están bien en el Estado. Hemos perdido la relevancia que tuvimos hace 30, 35 años, que nos llenó de orgullo a los sonorenses, y que ahora, bueno, pues estamos en una situación muy compleja, mucho más allá de la pandemia, porque ya veníamos en una situación compleja, pero aún así soy optimista, tengo plena confianza en que podemos salir adelante, en que vamos a salir adelante, en que vamos a recuperarnos del tema sanitario. Está ya la luz al final del túnel. Y en el tema económico, pues ahí sí hay que sentar las bases de una nueva prosperidad del Estado para relanzar económicamente a la entidad y que recupere la grandeza que nos llenó de orgullo hace algunas décadas. Ya ha mencionado, Alfonso, el privilegio que tenemos geográficamente del estado de Sonora, donde se encuentra. Ha hablado también de Guaymas, sobre todo, el repotenciar el municipio de Guaymas, uno de los principales puertos a nivel nacional. Y también un tema que he visto a través de los mensajes, Alfonso, el tema de la pobreza, que nos ha mencionado que va junto con el tema económico, el asunto que se ha incrementado la pobreza aquí en nuestro estado. Bueno, sí, efectivamente la pobreza se ha incrementado. 1 de cada 5 sonorenses no sabe si tendrá un mendrugo de pan para llevarlo a la boca. No quiero dramatizar, pero esa es la realidad. A veces no nos gusta escucharla, particularmente desde el poder, pero es imprescindible tener claros los diagnósticos, de tal manera que podamos construir una solución adecuada. El gobierno tiene que ser un facilitador de la inversión, tiene que acompañar a los empresarios, porque finalmente son los que generan empleo, pero tiene que acompañarlos desde una posición de promotor de la inversión, no como socio, es decir, no que los funcionarios pues se lleven una tajada de la riqueza generada por los empresarios. Eso es un acto de corrupción. Tiene que ser un facilitador auténtico, de tal manera que los empresarios generen empleo, y el empleo justamente remunerado nos permita sustentar una política de bienestar social en el largo plazo. Una de las razones fundamentales que ha obstaculizado el desarrollo del Estado es la corrupción. Consecuentemente, tenemos que aplicarnos a combatirla a fondo, obviamente en la administración pública, de tal manera, junto con otras medidas. Por supuesto, el tema de la seguridad es un tema también recurrente y está íntimamente asociado a la
al impulso del desarrollo económico. Voy a atender personalmente, me voy a aplicar a atender el tema de la inseguridad. No lo voy a delegar en segundos, ni terceros, ni en cuartos. Lo voy a aplicar, a atender personalmente. Es imprescindible en el ámbito de la seguridad crear infraestructura institucional para tener capacidad para enfrentar al crimen organizado. Con lo que actualmente se tiene, no es posible hacerlo. Se le está dejando toda la tarea al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, pero eso no es posible. Tú ves en la calle permanentemente a la Guardia Nacional o al Ejército, sin embargo no ves a la Policía Estatal, no ves a los agentes de investigación criminal. ¿Por qué? Porque son unos cuantos elementos. El Estado de Sonora tiene 1,000 elementos de la Policía Estatal, pero se requieren 4,000. Con 1,000 elementos desparramados en la geografía del Estado, obviamente no se nota. Sí, claro. En fin, pues vamos por un relanzamiento económico del Estado, vamos por la recuperación de su grandeza, pero para eso tenemos que tomar el control del gobierno, porque el gobierno es un instrumento, debe ser un instrumento al servicio del interés general de la población. Y lamentablemente desde hace 30, 35 años, el gobierno ha estado subordinado a un grupo de poder y ha tomado decisiones sirviendo exclusivamente a los intereses de ese grupo de poder. Eso lo vamos a acabar. Alfonso, ¿cómo debemos visualizar un gobierno encabezado por Alfonso Durazo, aquí en el estado de Sonora? Bueno, un gobierno completamente transparente, un gobierno honesto, un gobierno socialmente comprometido, un gobierno que va a combatir a fondo la corrupción, que me voy a aplicar a garantizar la seguridad de las y los sonorenses, y un gobierno que va a acompañar al sector empresarial para atraer inversiones y buscar generar empleos, como decía. Ahora también va a ser un gobierno paritario, mitad mujeres, mitad hombres. Ese es un hecho histórico en el caso de Sonora. El 63% de los empleos formales en el Estado son de hombres, solo el 33% es de mujeres. Y tenemos que darle a la mujer el espacio que le corresponde. Un gobierno, decía, socialmente comprometido, que se va a aplicar a fondo a darle prioridad al combate a la pobreza. Voy a cambiar el Estado desde las aulas. Soy un producto nato de la educación pública gratuita. Toda mi formación académica, salvo el doctorado, es de educación pública gratuita. Consecuentemente me siento muy comprometido con la educación, porque sin ella yo no hubiese tenido jamás las oportunidades profesionales, políticas, administrativas que he tenido proveniendo de un pueblo como Bavispe. O sea, jamás. Yo digo que la educación es un equilibrador social. Y finalmente, un gabinete, bueno, no finalmente, pero en aras del tiempo, sí, claro, claro. Un gabinete paritario también en términos generacionales, mitad jóvenes y mitad secretarios con experiencia, de tal manera que en el entreveramiento generacional podamos sentar las bases de una nueva clase política, pero también las bases de nuevas formas de hacer política. Porque ahorita todo en la vida pública del Estado está centrado en la personalidad. Cómo se ve, cómo se viste, cómo camina, cómo se peina, quién lo maquilla. Puras frivolidades. Tenemos que irnos a la sustancia. Y la sustancia son las formas políticas. Y para asentar nuevas formas políticas en el Estado, tenemos que crear una nueva clase política. Y esa solo puede provenir
de las y los jóvenes. Así es que los cuadros jóvenes van a tener un impulso histórico en mi gobierno, al igual que lo van a tener las mujeres. Ahí están los conceptos de Alfonso Durazo y sobre todo, obviamente, esperemos que ese sea el primero de varios encuentros que vamos a tener en estos periodos, mi estimado Alfonso. Estamos muy pendientes, sobre todo a toda la gente de Sonora que te está viendo esta mañana, para que te escuche de viva voz, obviamente, tus propuestas, iniciativas, lo que se viene más adelante. Gracias. Gracias, Alfonso Durazo, con nosotros esta mañana aquí en Las Noticias. Como siempre, estaremos muy puntuales a darle seguimiento a estas elecciones. Decisión 2021 a través de la señal de Televisa Sonora.